Hace 2 semanas comenzamos una serie titulada Mentiras que parecen verdades. No sé si lo recuerdas. La semana pasada no la continuamos porque fueron los bautismos y vivimos un día espectacular los que estuvimos aquí y súper contentos de todas las vidas que tomaron ese paso de bautizarse y fue ese parón por medio de los bautismos, pero hoy regresamos a esa serie y queremos, antes te recuerdo un poquito por si no estuviste o no recuerdas. La serie va a tratar sobre las mentiras. El diablo, acordaros que es el padre de mentira y él nos habla de manera tan sutil y va formando pensamientos, acordáis, que acaban en argumentos y acaban en fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay que descubrir al enemigo y hay que aprender a caminar en la verdad, que es la palabra de Dios, y aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no, aprender a escudriñar todo lo que pasa por nuestra mente y buscar esa verdad que es Cristo Jesús. Recordáis un poquito, ¿no?, de qué era esa serie. Entonces vamos a ir tratando ciertas mentiras que son comunes entre nosotros, que son comunes en esta sociedad, que las tenemos algunas hasta de serie desde que éramos bien pequeñitos, y con la ayuda de Dios vamos a desmontarlas y a encontrar la verdad que rompe esa mentira con la palabra de Dios. ¿Amén? Pues vamos adelante. La mentira número 1, esperamos haber escogido bien empezar por aquí, porque hay tantas, de verdad, hay tanto donde escoger, hay tantas mentiras que nos gustaría destruir en esta temporada, en esta serie, pero esperamos haber escogido bien la primera. Y la primera, empezando hoy, la hemos llamado la mentira de la autojustificación. ¿Qué quiere decir la autojustificación? Y te voy a decir frases que quizás te suenen porque quizás alguna vez las has pensado o las has escuchado, y vamos a desmembrar eso para, si está metido en nuestro corazón, vamos a descubrirlo en esta mañana. Por ejemplo, una frase que viene de esa autojustificación, algo muy común: me hicieron mucho daño, me trataron mal y tengo derecho a comportarme así. Me lo hicieron pasar muy difícil. Nadie sabe la temporada tan complicada que yo pasé en la infancia, en la juventud o ahora o algo cercano, y tengo el derecho, Dios me entiende, puedo reaccionar así, puedo tener licencia para reaccionar incluso a veces dañando a otros o haciendo esto porque Dios sabe y entiende lo que yo sufrí. O nadie sabe la vida tan difícil que yo he tenido. Si lo supieran, entenderían por qué soy tan borde, o por qué trato mal a los demás, o porque si entendieran lo que yo vivo. No sé si me vas captando, pero son frases que tenemos bien metidas, a veces incluso dichas por nuestros padres o abuelos, que nos hacen justificarnos de nuestras acciones que no van acorde con la palabra de Dios. Y vivimos muchas veces bajo esa autojustificación y esa propia justicia, y nos damos el derecho y la licencia pensando que es correcto, porque Dios lo entiende. Porque al fin y al cabo Dios sabe y lo que sufrí, y lo que pasé o lo que me ha pasado. ¿Sí? Eso es una autojustificación. Ahí se basa esa mentira, y hoy la vamos a descubrir y la vamos a entregar al Señor para que Él nos haga libre de eso. Ya de un tiempo para acá, para mí está siendo una novedad descubrir asuntos de la gracia que no sabía. De hecho, creo que recién la estoy empezando a conocer, porque como no sé si te pasa a veces que hay asuntos del Evangelio que piensas que sabes y de repente Dios viene y te muestra algo y dices no sabía nada y algo te ha revelado. Hay por temporadas que Dios en su misericordia nos abre los ojos y nos deja ver lo que no veíamos. Y llevo ya un tiempo pidiéndole al Señor y descubriendo su gracia. Y quiero explicarte algo en esta mañana. La gracia de Dios, cuando hablamos que vivimos o queremos vivir bajo la gracia de Dios, no solo tiene el significado estrecho o limitado que le hemos querido dar a veces, el significado que todos conocemos, que por su gracia somos salvos. Él nos ha dado el regalo de la salvación, Él nos ha dado el regalo de la vida eterna. Eso es pura gracia, nos ha dado algo que no merecíamos y tomamos esa gracia y sabemos que tenemos una eternidad con Él y una salvación que Él nos ha dado. Eso sí que es gracia y está bien, pero la gracia es mucho más amplio. Vivir bajo la gracia no es solo vivir bajo ese concepto o ese entendimiento. La gracia de Dios debe de permear y empapar cada uno de nuestros pensamientos y todo lo que pasa por nuestro corazón y nuestra alma. La gracia de Dios es el favor. Ayer lo hablábamos las mujeres, ¿verdad? La gracia de Dios es el favor de Dios, es el amor de Dios mostrado cada día hasta en las pequeñas cosas. Y cuando tú descubres esa gracia,
tan maravillosa que, como digo, es ese amor y ese favor que no merecemos, pero que Dios en su naturaleza de bondad, de misericordia, de amor, decide dárnoslo. Cuando tú recibes esa gracia y empapa toda tu vida, y empapa todo tu pensar, y empapa todas el cómo tú interpretas la vida, esa gracia empapa también eso, toda tu manera y tu perspectiva cambia. O sea, cuando dices quiero vivir bajo esa gracia, no hablamos solo de una gracia para salvación. Hablamos de todo el concepto amplio. Ayer hablaba con las mujeres cómo la gracia de Dios es multiforme y cómo Dios es rico en gracia. Él tiene riquezas de gracia. Eso quiere decir que cada área, cada concepto, cada vivencia, cada experiencia, aunque haya sido dolorosa, Dios quiere empaparla con su gracia. Y cuando Dios nos baña y nos bautiza en su gracia, tenemos la capacidad de ver y mirar a través de esa gracia. Y eso da muerte instantánea a la autojustificación, porque la justificación es la que me da licencia a hacer algo que, aunque no está bajo la voluntad de Dios, me estoy autojustificando para hacer ese asunto. ¿Me seguís? No sé si me explico. Pero cuando la gracia nos toma y nos empapa, eso quiere decir que ya mi manera de ver al que me agravió, al que me dañó, al que me hizo la peor temporada, o al que me ofendió, mi manera de verle cambia cuando estoy bañado en la gracia. Ahí es ahí cuando se nos es revelado ese texto, ese versículo que lo repetimos tantas veces, pero qué profundidad de versículo, de gracia recibimos y de gracia damos. Qué profundidad de texto, qué complicado se nos hace a veces porque lo intentamos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero cuando somos bañados por esa misericordia y gracia de Dios, nuestra perspectiva va a cambiar. Ya no va a ser nuestra justicia, ahora va a ser la gracia de Dios aplicado a través de lo que pensamos, de lo que vivimos y de lo que damos a otros. Hay un versículo que te quiero enseñar que está en Isaías, por si lo quieres ir buscando, 55:8. Y lo vimos en el inicio de esta serie, de cómo debemos de cuidar lo que pensamos y no fiarnos de nuestros propios pensamientos. Recuerdas que lo vimos porque hay que buscar la verdad y solo Él es la verdad y no nuestros propios pensamientos. Está bien, lo entendemos, pero te voy a ir un poquito más profundo. Y a lo mejor te suena duro al escucharlo, pero créelo, así es, lo vamos a leer ahora también. En realidad, aunque Dios se compadezca de nosotros y cuando sufrimos, claro que Él está con nosotros, el Espíritu Santo nos consuela, ya sabemos y tenemos ese recurso que es buscarle y hay consuelo y hay paz para nuestro corazón. Pero la realidad es que Él, como tú y yo pensamos, a Dios no le importa. O sea, tú y yo podemos tener un pensamiento súper definido sobre un asunto. Fulanito hizo esto, me ofendió, bla, bla, bla. Esta situación, tal institución, tal persona. Tú puedes tener un pensamiento súper elaborado y súper justificado en ti. Y pensamos que como Dios me ama, Él me entiende. Claro que te ama y claro que está contigo. Pero no podemos esperar que Dios diga ok a lo que pensamos cuando mis pensamientos no son los suyos. O sea, como que esperamos el aval y Dios no va a ver bien eso. Sería perder su cualidad de verdadero, de justo. No sé si me estoy explicando. Isaías lo dice así, dice Isaías 55:8. Te voy a leer también el 7 para entrar al 8. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El inicuo es el injusto. Y cuando tú estás pensando en tu propia justicia, te vuelves injusto a los ojos de Dios, porque no estás pensando bajo la justicia de Dios, que tiene gracia y tiene favor para con nosotros. El cual, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, perdón, mis caminos, dijo Jehová. Entiende esto bien, partamos de esta base, partamos desde aquí entendiendo lo que la palabra nos dice. No pretendas convencer a Dios de cómo tú piensas, no pretendas que a Él le importe, no, Él ama su gloria, Él ama su verdad y Él no se va a mover de ahí porque Él es la verdad. Punto y final. Y cuando digo que necesitamos vivir bajo esa gracia, tienes que entender que lo que nosotros damos de amor y de gracia a otros es proporcional a lo que recibimos de Dios. Por eso es tan urgente, importante, como decía el vídeo que hicimos para ayer,
que conozcamos la gracia. Por eso al diablo no le gusta y quiere que nos quedemos en el legalismo, no quiere que abramos nuestra mente y corazón a la gracia de Dios. Porque cuando recibimos de su gracia y de su amor, eso es proporcional a lo que vamos a dar a otros. Por eso necesitamos un baño, sumergirnos en la gracia y en el amor de Dios. Hay tantas barreras en nosotros para comprenderlo, porque no se entiende con una mente humana. ¿Quién da todo a cambio de nada? ¿Quién te da algo sin pedirte nada a cambio? ¿Quién te da lo que no mereces? Eso es la gracia de Dios. Entonces nuestra mente tiene muchas barreras para eso, con nosotros mismos. Pero es un asunto de revelación, necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele. ¿Recuerdas la historia? Y ya vamos a pasar a los puntos, y no la leo entera, te la cito. ¿Recuerdas la historia de aquella mujer que por el contexto se entiende que era una prostituta? Y recuerda su historia, que llega a casa de Simón el fariseo y Jesús estaba en ese lugar y la mujer empieza a llorar, lava los pies de Jesús, con sus cabellos se los limpia. Y hace un acto de honra y de adoración ahí al Señor. No sé si la recuerdas, y los fariseos y los que estaban en ese lugar se alteran y dicen, pero si supiera el Señor quién le está lavando los pies, la reputación que tiene esta mujer. Y Jesús, que conocía los pensamientos, da una especie de parábola a los que estaban en esa habitación y les dice, ¿a quién crees? ¿Quién crees que va a amar más? ¿Al que le perdonas 1.000.000 de euros o al que le perdonas 10 euros que te dejó para una hamburguesa? Piénsalo. Si viene el del banco y te perdona 1.000.000 de euros, no le quieres besar, ni coronavirus ni nada, le abrazas, le compras un regalo, o sea, sería una explosión de gratitud y de amor a esa persona. No sería lo mismo si un colega te deja 10 euros y luego te dice, venga tío, no me los des. Hombre, le das las gracias, pero pues no es lo mismo, ¿no? Entonces más o menos la parábola que Jesús ahí les dice. Dice, Simón, yo entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me besaste, no me honraste, y esta mujer desde que entré no para de honrarme. ¿Por qué crees que es, Simón? Y te leo el versículo clave de esta historia, Lucas 7:47, dice, por eso te digo que si demuestra a esta mujer tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Y no es un asunto de grado en pecados, creo que pecado es pecado, punto. No importa lo que hubiera hecho esta mujer o lo que hubieran hecho los demás. Creo que es un asunto de revelación, de gracia y perdón que nos ha sido dado. Porque esta mujer tuvo esa expresión de dar porque había recibido. Era asombroso que Jesús le extendiera ese amor y esa gracia a lo que ella consideraba lo más vergonzoso, ¿no?, de su vida. Pues por eso fue capaz, dice el versículo, de amar más. Qué increíble, ¿verdad? Ahora te voy a dar 3 puntos para que podamos desmontar la mentira de la autojustificación. Porque hasta aquí, bueno, lo vas captando, lo vamos entendiendo y sería algo así como una respuesta a lo mejor emocional. Sí, quiero ser libre de eso. No. Vamos a entenderlo, vamos a escudriñarlo y a meternos para realmente descubrir todo lo que está entramado detrás de esa autojustificación. Si no, simplemente tendrás así un encuentro de decir, bueno, sí, sé que esto está mal, pero no lo vas a captar porque, te repito, el diablo es súper sutil. El diablo de verdad se disfraza para engañarte. Entonces vamos ahora con estos 3 puntos a desmontarlo y que no te quede otra cuando te vayas por ahí, cuando pase mañana y pasado y esa mentira quiera venir, que no te quede otra que decir, eso es mentira. Por más claro que te esté viniendo, por más vivo que tú lo estés viviendo, eso es mentira. Y lo contrastes con la verdad de Dios. ¿Ok? Número 1, ¿cómo mostrar gracia? ¿Qué quiere decir mostrar gracia? Y te lo quiero explicar un poquito más profundo. Hasta hace bien poco yo pensé que mostrar gracia era simplemente perdonar. Porque, oye, sí lo es. Perdonar a alguien es un acto de gracia. Alguien que te dañó y tú le estás liberando de ese daño y estás diciendo, ok, te perdono, te libero, no tienes ninguna deuda conmigo, porque cuando alguien te ofende sientes que está en deuda contigo. Oye, me ofendió, como que tiene que restaurar eso, ¿no? Y el perdonar es extender eso que no merece, que es ese perdón, y lo liberas de esa deuda. Eso es un acto de gracia, ¿sí o no? De hecho, mira, no vamos a quedarnos aquí porque quiero ir más allá para que entiendas lo que es en toda su plenitud el mostrar gracia. Pero seamos sinceros, y para que entendamos lo que es el perdón. El que no perdona anda en tinieblas, punto y final. Algunos necesitan más tiempo, algunos necesitamos más tiempo, algunos necesitamos mucho tiempo en la presencia de Dios que se ablande nuestro corazón,
pero de unas u otras vas a tener que llegar a ese punto un día. ¿No te presiona el Señor que sea hoy? Es por tu beneficio, la verdad, perdonar. Quedas libre tú también de esa carga. No te va a presionar el Señor, pero que sepas que de una a otra, si sigues caminando en el Evangelio, va a llegar un punto donde tengas que perdonar. La falta de perdón trae tinieblas a nuestras vidas. Crees que ves y no ves. La falta de perdón corta automáticamente la comunión con Dios. Crees que oras, crees que tienes un canal de comunicación con Dios, y la falta de perdón es un muro que impide tu comunión con Dios. Así de claro, no le vamos a dar más vueltas. Llegará un día que tengas que decidir perdonar. ¿Ok? Ahora, como que el perdón es solo la inauguración, es el primer paso de mostrar gracia. Hay mucho detrás. Hay mucho más que la Biblia nos muestra de lo que es mostrar gracia. Mostramos gracia, como he dicho al principio, porque entendemos que se nos ha sido dada esa gracia. Damos lo que otros a lo mejor no merecen bajo nuestra justicia, porque Él nos lo dio a nosotros, aún sin merecerlo. ¿Entiendes eso? El Evangelio es maravilloso. No sé si llegas en tu corazón a explotar de ilusión por el Evangelio que vives. Un Dios tan perfecto que nos ama imperfectos. Un Dios que nos ha regalado su perdón, su amor, su favor. ¿Qué hemos hecho? ¡Nada! Al revés, le ofendemos cada día. Y Él vuelve a derramar su misericordia. La misericordia de Dios es no darnos lo que sí merecemos. El castigo por nuestro pecado, las consecuencias de las tonterías que a veces hacemos. ¿Sabes cuántas veces Dios te libra de eso? Por su pura misericordia. Si hemos recibido esa misericordia y esa gracia, dar gracias significa aplicar eso con otros. Eso es ir más allá del perdón, ¿sí o no? Eso es un paso mucho más profundo del perdón. Mostramos gracia cuando damos a otros lo que no merecen. Mostramos misericordia cuando no damos a otros lo que sí merecen. Qué difícil hacer eso. Para una persona como yo, a lo mejor tú te pareces en eso a mí, no lo sé. Yo sé que hay personas con diferente carácter o manera de pensar, pero para alguien como yo esto es una locura. No dar a alguien lo que sí merece, no, se lo doy y doble ración. Esa es la tendencia de a lo mejor la gente que tiende al legalismo o a la propia justicia como yo. Para mí es un logro entender esto del Evangelio. ¿Cómo no voy a dar a alguien lo que se lo merece? Que lo tenga y doble. Al mostrar amor y misericordia cuando muestras amor y misericordia a otro, estás reteniendo tu propia justicia de aquellos que te han herido. Y eso la Biblia lo denomina como piedad. Para mí la piedad es una de las cualidades que Dios nos pide que tengamos, que para mí está entre las 3 primeras de más difíciles. Para mí es súper complicado entender y practicar la piedad. A mí me quebranta mucho el corazón cuando leo la Biblia habla de mujeres piadosas. Me veo bien lejos de esa piedad, pero hay que buscarla. La piedad es la cualidad que te da compasión y misericordia hacia otros, aunque no la merezcan. La piedad es la parte del carácter de Dios que tenemos que imitar. Que cuando, aunque ves a alguien que le avisaste, que le dijiste y que encima te agravió con lo que hizo y le ves pasándolo mal y lo que te sale es, pues ahora te comes esas consecuencias y te aguantas. Desarrollar la piedad es, no, ahora te voy a ayudar y no te voy a recordar porque estás ahí. Eso a mí me rompe la cabeza. Pero debemos de buscar la piedad. Qué palabra más olvidada y más necesitada. Mostramos gracia por medio a veces de lo que no decimos. A veces no es solo lo que decimos, sino lo que no decimos. A veces tenemos la oportunidad de alguien que hundió tu reputación y tienes un instante, un momento en tus manos donde tienes la oportunidad de dejarle en entredicho. A lo mejor no de hundir su reputación, porque no, tan malos no somos, pero sí dejar caer algo y dejarle en entredicho. ¿Entendéis eso, lo de entredicho, como dejar una duda en el aire de la bondad o del buen hacer de esa persona? Y lo vemos como una oportunidad. Callarnos en ese momento, no decir nada. Es más, destacar algo bueno de esa persona. Es la pura gracia extendida hacia esa persona. ¿Y sabes lo que sucede en ese momento? Que la gloria de Dios viene sobre tu vida. Hay una gloria que está reservada
de Dios sobre nosotros que solamente está reservada a aquellos que le entran a este nivel de evangelio. No sé si me entiendes. El evangelio se puede vivir de manera muy desde la barrera, bien fácil. Cogemos lo bueno, lo que no, le entramos a esto no, según me venga. Pero a los que le entran a este nivel de evangelio, de practicar gracia, de practicar piedad, les es reservado una gloria mayor. Y no para ellos, sino para los lugares donde están, mostrar a Cristo. ¿Por qué te crees que una nación vive un avivamiento, una revolución? Siempre estudia historias de avivamiento. Te va a venir súper bien si estudias eso. Siempre un hombre o una mujer que se determinó a vivir un evangelio completo. Y hay un peso de gloria que cae en ese momento que toca todo un lugar o una nación. Mostramos gracia, como digo, por medio de lo que no decimos. Se trata de retener ciertas verdades y guardar la reputación de nuestro enemigo. ¿Y tiene narices hacer eso? Eso es mostrar gracia. Déjale bien o déjala bien. Guarda su reputación, muestra gracia. Dios no hace eso contigo, Dios no te deja mal. Dios no hace eso contigo porque Dios es gracia, es verdad, es amor y es misericordia. Mostremos eso también. Y otra cualidad, el mostrar gracia, es la gentileza. Dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. La gentileza es aquello que traspasa un espíritu legalista que todos tenemos tendencia a, todos. A lo mejor unos más que otros la tenemos, pero todos. El que te dice que alguien no merece algo y no se lo des. La gentileza rompe eso. Practiquemos ser gentiles. Punto número 2. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios. Está hablando del plan de salvación. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios, en su plan de salvación para la raza humana, envió a Cristo Jesús para reconciliarnos con Él. ¿Sí o no? Por medio de Cristo y de su obra somos reconciliados con el Padre. Y se nos está dando, dice este versículo, el legado a nosotros, a la iglesia, a sus hijos, de que mostremos esa obra de reconciliación. Y es un ministerio de reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo. ¿Entiendes eso? ¡Qué fuerte, qué profundo! Cuando tú y yo nos negamos a mostrar gracia, escúchame bien, no hay mucho más que hablar de este punto, vamos a ir al 3. Pero escúchame bien, cuando nos negamos, nos resistimos a mostrar gracia, estamos estorbando el ministerio de reconciliación que inauguró Cristo Jesús. ¡Qué duro! Estamos reteniéndolo, estamos interrumpiendo lo que Dios quiere hacer, reconciliar al mundo con Él. Y cuando nos negamos a dar gracia, estamos interrumpiendo eso. Así de sencillo, así de doloroso y de profundo. No hay mucho más que decir de este punto. Vamos al punto 3. Ya lo meditas tú en casa. El pecado de la autojustificación. Quiero que entiendas que sí es un pecado justificarnos. ¿Por qué es un pecado? Además es un pecado que la Biblia lo cataloga. No tengo tiempo ahora de leerte. Me encantaría darte un estudio sobre esto y mostrarte cada versículo para que caiga un entendimiento, pero espero que con estas porciones podamos entenderlo. Pero ¿por qué es un pecado? Y la Biblia lo habla como uno de los más horribles delante de Dios. Dios aborrece este pecado. Aborrece el pecado en general, ¿no? Pero que entiendas que esto tiene un grado de algo feo, horrible delante de Dios. ¿Por qué la autojustificación es un pecado? Porque el único que tiene el poder para justificarnos y de hacer justicia en nosotros es Cristo Jesús. No tenemos la potestad ni la autoridad para autojustificarnos a nosotros mismos. Solo Él nos justifica, solo Él pagó el precio y bajo su gracia nos amparamos y vivimos. Quiero que entiendas que se convierte en pecado y es pecado la autojustificación porque es cuando caminamos en nuestra propia justicia. Caminas en tu propio juicio.
en lo que tú entiendes. Y quiero que captes algo, que como digo, no tengo tiempo de mostrarte muchos versículos, pero quiero que lo captes. Cuando tú y yo tomamos decisiones y vivimos en base a esta mentira de la autojustificación, te digo algo, sí o sí, no hay excepción a esto. Dios da un paso para atrás, se retira y te dice, hijo, estás solo en este asunto. No voy a aliarme contigo, te dice el Espíritu Santo, cuando caminas en tu propia justicia. Solo yo soy justo, solo yo soy la verdad. Es como que el Espíritu Santo, claro que te ama, claro que está contigo, pero literal te deja en ese asunto luchar en tus propias fuerzas. No va a pelear ese asunto Dios contigo, porque entiende bien que el asunto de justicia solo le compete a Dios, nada más. Entonces, cuando tú te autojustificas, tú te estás nombrando el juez. Y tú estás en base a ese juicio que tú estás haciendo, determinando lo que puedes hacer y lo que no. Y no estás caminando bajo quién es Él. No olvides que Él es gracia, que Él es misericordia, que Él es bondad. Dios es increíble. ¿Qué haríamos sin Dios, verdad? Dios es impresionante, su carácter es impresionante. Así que nos tiene que caer un temor con este asunto. El temor de yo no quiero pelear un asunto sola. Yo no quiero pelearlo en mis fuerzas nada más, yo le necesito. Y para eso me toca rendir esa autojustificación y tomar de su justicia y de su verdad. Dios es el único que puede ejecutar un juicio, no nosotros. El Espíritu Santo no se va a asociar con aquellos que abrazan su propia justicia, no lo va a hacer, no le intentes convencer, no le intentes dar pena, no lo va a hacer, va en contra de su naturaleza. Cuando juzgamos a otro y salimos impunes, escúchame bien esto, la unción sobre ti se larga, no se va a quedar la unción del Espíritu Santo. Y nos puede pasar, ya no me da tiempo, pero como a Saúl, en medio de toda su etapa endemoniado hasta las trancas, pasa por un lugar, lo puedes leer en 1 Samuel 19, y cae el Espíritu Santo y empieza a profetizar. Y tú puedes decir, no, es que Dios me usó para predicar a mi compañero de trabajo, o Dios, fíjate, y cómo se sanó. ¿Y qué? ¿Y qué? No prima lo que ven tus ojos, no prima lo que piensa tu mente, esto es la única verdad. Y aquí nos deja bien claro el Señor que Él no se va a asociar con aquellos que caminan en su propia justicia. Qué fuerte, ¿verdad? Y termino. Al vaciarnos de toda nuestra justicia, que al final es un asunto de ego y de orgullo, al vaciarnos y entregarlo al Señor, es cuando Dios empieza a moverse en nosotros y a través de nosotros. En ese instante, hasta que no nos vaciamos y renunciamos a esa mentira, no puede Dios, está Dios esperando a que eso suceda. Y entonces se empieza a mover en ti y a través de ti. Y te leo una frase y un salmo para terminar. Esta frase la leí aproximadamente hace un mes. ¿Cómo una frase puede cambiar tu vida? Esta frase a mí me despegó a otros asuntos que ni veía. Ya no, está en nosotros luego el continuarlo, ¿no? Pero cómo algo a veces nos puede abrir los ojos. Te la leo, tal cual, es de Kendall, del autor de los libros Kendall. Dice, la gracia dejaría de ser gracia si tenemos que ser suficientemente buenos para que se aplique. Yo cada día yo creo que tengo que volver a leer esta frase. Dejaría de ser gracia si lo que Dios te da, te lo da dependiendo de lo que hagas. Dejaría de ser gracia si lo que haces por otros depende de lo que ellos hagan por ti. Ya no sería gracia, sería tu propia justicia. Está fuerte el Evangelio, ¿verdad? Pero el Evangelio es lo único que tiene poder. Está fuerte vivirlo, está fuerte entenderlo, pero es lo único que nos va a cambiar, que va a cambiar nuestras ciudades, nuestras naciones. En el Evangelio hay poder. Y termino leyendo el Salmo 25, si me ayuda, Raquel, por favor. No tengo pantalla aquí, no sé ni cómo voy de tiempo, está apagada, pero ahí voy. Salmo 25. Salmo maravilloso, te voy a leer algunos versículos. Desde el versículo 4 en adelante voy a leerte. Dice así, está bien hermoso este salmo.
Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Básicamente, para que lo encajemos con lo que estamos hablando, el salmista le está diciendo, evítame de vivir en mis mentiras y en mis caminos, muéstrame los tuyos. Encamíname en tu verdad. Importante esta oración, ¿verdad? Con todo lo que estamos hablando. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú y yo no podemos salvarnos. Le necesitamos, Él es nuestro Salvador. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová. Y fíjate qué interesante este salmo que dice, acuérdate de tus piedades y de tu misericordia. Dios tiene piedad de nosotros. Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene misericordia cada mañana. Si solo por un instante Dios nos mostrara lo que nos tocaría vivir si Él no tuviera misericordia, nos asustaríamos. La situación que nos tocaría afrontar, vivir, fumarnos las consecuencias a veces de nuestras cosas. Si Dios por un momento, solo por una hora de nuestra vida retirara su misericordia, wow, fliparíamos. Es su piedad y su misericordia. Y le está diciendo el salmista, acuérdate de eso. Son perpetuas. De los pecadores de mi juventud y de las rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, a hacer lo correcto. La humildad te lleva a que Dios te hable cómo se hace lo correcto. Todas las sendas de Jehová, escucha bien este versículo, son misericordia y verdad. Así son los caminos de nuestro Dios. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. En los evangelios hablan de Jesús, que Él es gracia y es verdad. El salmista ya lo captó. Antes incluso que Jesús llegara, el salmista ya capturó y captó que nuestro Dios es gracia y es verdad, es misericordia y es verdad. No puedes separarlas. Si buscamos la verdad de Dios, buscamos su gracia. Si buscamos su gracia, buscamos la verdad. Si sabemos que nuestra verdad no es la verdad, vamos a caer en su gracia. Y vamos a ver con gracia. Y vamos a saber dar gracia. Difícil, mogollón. Una montaña a veces que parece que ni la subes, sí. Pero es la única manera de alcanzar la plenitud que el Evangelio trae a nuestras vidas. No te quedes a medias por no practicar esa misericordia y esa gracia, porque nuestro Dios es misericordia y es verdad. Imitemos a nuestro Dios, busquemos llenarnos de quién es Él para poder mostrarle a este mundo.